Vamos a Hebreos, esta epístola de Hebreos 9:22. Miren, la palabra del Señor dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Diga conmigo: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es. Vamos a leer unas citas más y vamos a meternos un poco al tema. Vamos a Efesios 2:13. ¿Qué dice Efesios 2:13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros estábamos lejos, ahora nos hemos acercado a Dios por la sangre de Cristo. Leamos Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y veamos uno más que está en Levítico 17:11. 11 al 14, pero vamos a leer. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice, la misma sangre. Vamos al versículo siguiente. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿El que sigue? Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Y el 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. La sangre es tan importante porque la palabra del Señor dice que la sangre es vida. Vida, y vida en el hebreo es nepeg, que quiere decir alma. Quiere decir alma. Si nosotros nos regresamos al primer versículo, al 11, vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Él dice: porque la vida de la carne dice, en la sangre está. Y si nosotros podemos ver que vida es alma, así como los originales, entonces diría: porque el alma de la porque la vida del alma, la carne es alma, porque la vida del alma en la sangre está. Yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, ¿qué es la sangre? Es vida. Y por eso los versículos nos dicen claramente que nosotros no podemos consumir sangre, hermanos. Así que si usted se hace un guajolote ahí en molito y mata el guajolote, primero tiene que quitarle la sangre, toda la sangre, degollarlo, no sé, que saque toda la sangre. Y la sangre no la debemos de comer. Si a usted le gustaban mucho los tacos de moronga, por ejemplo, ya no los va a comer porque es sangre. Y la sangre, como el Señor habló de vida, y al hablar de vida, la sangre habla de que nosotros como carne tenemos que expiar nuestra vida o nuestra alma con sangre. No sé, miren, a mí me ha asombrado mucho este tema desde que yo me convertí a Cristo hace ya muchos años. El 3 de marzo de 1981 recibimos a Jesús en nuestro corazón y no entendíamos muchas cosas. Yo nunca había escuchado de la expiación, cómo se hacía en el Antiguo Testamento, que muchos ya nos han hablado de esto. Pero todo el Señor lo lleva como, háganme cuenta, como si fuera de revelación en revelación. Desde el Antiguo Testamento nos empieza a dar la palabra y nos las va revelando, y en Jesucristo se cumple toda la ley. En Jesús se cumple toda la ley, porque Él hizo exactamente lo que el Señor ya había estipulado en el Antiguo Testamento para dar a luz en el Nuevo Testamento, y para que nosotros, usted y yo,
supiéramos que tenemos redención para nuestras vidas a través de la sangre del Cordero. ¿Qué es la redención? Miren, la redención implica un pago para librar a alguien o a algo, y la redención del hombre enfatiza la compra de un esclavo de un antiguo dueño, y el antiguo dueño que nosotros teníamos es el pecado. Entonces, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Necesitábamos ser reconciliados y necesitábamos tener una redención, que el Señor nos sacara de donde estábamos siendo esclavos, pero esa redención tenía que costar mucho. No solamente podía ser así como a veces pensamos que podemos hacer algunas cosas para que Dios nos perdone nuestros pecados. Tenía que haber sangre de por medio para que nos pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que en el Antiguo Testamento, recuerden que se ofrecía un cordero sin mancha, un cordero de un año, un cordero que estuviera lo más perfecto, para que el Señor cubriera el pecado del pueblo de Israel. Solamente lo cubría, pero necesitaba ese pecado ser lavado completamente, quitado, olvidado, y solamente a través de la sangre de Jesús se pudo haber cumplido esto. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra cosa que hacer. Solamente a través de la sangre de Cristo nosotros podemos ser reconciliados con Dios y ser salvos. ¿Por qué se rompió esta relación o esta comunión que había antes? Fue con el primer hombre, Adán, que él decidió desobedecer. Alguien dijo, bueno, pero si Dios sabía que iban a desobedecer, ¿por qué entonces no terminó todo ahí? ¿Por qué no hizo otro hombre después de Adán? No, hermanos, porque Él nos dio el privilegio de tener un libre albedrío, una libre decisión, y eso lo hizo con Adán también, con Adán, el primer hombre, la primera mujer. Pero ellos decidieron pecar, entonces ahí se rompió la comunión. Y entonces, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber una reconciliación. Pero esa reconciliación no era tan fácil, y yo les voy a decir por qué. Porque cuando el hombre pecó, él estaba en un paraíso terrenal, y cuando Satanás ya había sido arrojado aquí a esta tierra. Satanás es el príncipe de este mundo, y Satanás ya se había enseñoreado de muchas cosas. Entonces ahora tenían que arrebatarle a Satanás las almas que se habían perdido entre Adán y Eva, y la descendencia que somos nosotros. Nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Nadie nace con pecado. Eso no es verdad. Nadie nace con pecado. Si un niño muere, va a la presencia de Dios y muere. Si el niño muere de pequeño, él va a la presencia de Dios. Pero traemos una naturaleza pecaminosa, y ahí es donde nosotros pecamos, y es por lo cual nosotros necesitamos ser redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Eso, no sé si a ustedes les impacta esto, hermanos. Con todo lo que está aconteciendo, necesitamos de Jesús. Necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Lo necesitamos. Con estos días tan difíciles, estos días malos que estamos viviendo, pero que también son una bendición, el despertar cada mañana en Cristo Jesús. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre tiene poder. Miren, la sangre de Cristo, hermanos, es un pacto de sangre. Usted ha escuchado de esto. En el Antiguo Testamento se habla del nuevo pacto. El primer pacto fue a través de la muerte de animales exclusivos, que el Señor habla en la palabra, que ellos tenían que ser, su sangre tenía que ser derramada en el altar para que el pueblo pudiera tener, cubrir sus pecados. Pero el nuevo pacto fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días estaba viendo un video donde un hombre que es el representante de la religión popular, la religión popular, que inclusive líderes de esta religión se asombraron y dijeron que no era posible que él estuviera diciendo esto. Y él dijo: por el cuerpo de Cristo corre sangre pagana. Se atrevió a decir eso. Por el cuerpo de Cristo corre, y lo estaba diciendo en presente, corre sangre
pagana. Y hermanos, la sangre de Cristo es bendita sangre, es preciosa. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es bueno. ¿Por qué creen que cuando María sabía que estaba embarazada, que el Espíritu de Dios era embarazada por el Espíritu Santo, José no la conoció sino hasta después? Porque no podía haber un encuentro entre ellos, una intimidad, hermanos, porque lo que había en el vientre de María era engendrado por el Espíritu de Dios. Era bendito. Era una sangre de rey. O sea, bueno, hay una controversia aquí que la mamá y la sangre no, era una sangre que Dios había puesto también ahí. Jesús sin mancha, Jesús sin arruga, Jesús bendito, Jesús santo, obediente al Padre. Él tuvo que pagar un precio, alguien lo tenía que pagar. Por eso cuando este líder religioso dijo esas palabras, ¿cómo era posible que pueda decir que en el cuerpo de Cristo o en el cuerpo de Jesús había sangre pagana? No, hermanos, eso no es posible. El pacto de sangre era lo que desde la ley se había efectuado para remisión de pecados. Sin derramamiento de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede perdonar un pecado si no hay sangre de por medio. Y no sé si ustedes sabían, o algunos de ustedes ya lo saben, que en este tiempo hay gente que hace pactos de sangre. Gente que ellos firman algún documento, o inclusive parejas que no se han casado, o parejas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de sangre, ni tú me vas a dejar, ni yo te voy a dejar. O amigos que hacen pactos de sangre en las escuelas inclusive, y ellos se laceran o se abren parte de su piel donde haya sangre y juntan la sangre. Este pacto es muy fuerte. Ni siquiera ellos saben la magnitud del poder que tiene un pacto de sangre, y ellos están haciendo una atadura en sus vidas que tiene que ser después destruida, hermanos. Pero solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Nosotros nos hemos encontrado, como en otras ocasiones lo hemos comentado, con personas que hicieron pactos de sangre y después han permitido y han abierto puertas al enemigo, donde ellos son molestados por los demonios, son molestados por el enemigo. Inclusive ha habido momentos en que hay espíritus que se les han metido, y las manifestaciones son fuertes. Pero nosotros sabemos que Cristo Jesús, su sangre es perfecta, y tenía que haber un pacto de sangre allí. Era con el Padre y con Él, para que esa sangre pudiera a nosotros redimirnos del pecado. Este era el pacto, y Jesús lo hizo. Ahí en Génesis 3:21 se hizo un acuerdo. Dice ahí, a ver si nos puedes poner por favor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí fue también un derramamiento de sangre, porque hubo un pacto. ¿Saben ustedes que las túnicas que se les hizo también fue de cordero, hermanos? Estaba apuntando a la sangre de Cristo. Ahí en esta cita veamos aquí por qué es necesario que tengamos nosotros una comunión o una relación con Cristo a través de este nuevo pacto. Vea usted qué dice Romanos 5, 17, 18. Romanos 5, 17, 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quién fue el primer hombre que hizo la transgresión? Fue Adán. Y Jesucristo es el que nos puede justificar por su sangre. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Nosotros podemos tener vida, y vida en abundancia, ¿a través de quién? A través de la sangre preciosa de Jesucristo. Esta sangre que nos limpia de pecado, esta sangre que puede transformar nuestras vidas, esta sangre que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo cambia la historia de nuestra vida, nos vuelve diferentes, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras metas, cambia todas las cosas, y nos llena de una paz sobrenatural que antes nosotros no habíamos tenido. ¿Cuántos han experimentado esta paz a través de tener a Cristo en su corazón? Levanta tu mano. Gloria a Dios. ¿Pueden decir amén?
Amén. Gloria al Señor. Él nos ha cambiado la historia de nuestra vida cuando nosotros le hemos entregado nuestro corazón y cuando lo hemos hecho con una convicción plena de que la sangre de Cristo tiene poder. Y no nosotros cuando hemos orado, no decimos, Señor, sánalo, porque la sangre de Cristo tiene poder para sanar. En el nombre de Jesús reprendo todo demonio que esté en este hombre, porque la sangre de Cristo tiene poder. Él venció en la cruz del Calvario al enemigo. Y entonces Jesucristo, hermanos, a través de todo eso establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto por su sangre, por su muerte en la cruz. Mateo 26, 28. Vean también aquí que dice la palabra del Señor, cuando Él establece algo que nosotros recordamos todos los primeros domingos de mes. Y miren, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, por muchos es derramada. ¿Cuántos derramaron la sangre de Jesús? Aquí, cuando lo crucificaron, muchos intervinieron. Pero cuando aquí dice para remisión de pecados, dice que por muchos es derramada para remisión. Ahí estamos nosotros, hermanos. Esa sangre fue derramada por ti y por mí, para que pudiéramos tener remisión de los pecados. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús cumplió este propósito. Y yo no sé si tú sabías que en el Antiguo Testamento, en la antigua tradición judía, cuando el Señor celebró la Santa Cena, ahí dice la historia, dice que había 3 bolsas llenas, que estaban llenas de pan sobre la mesa de la Pascua. Había 3 bolsas, y esto tenía un simbolismo. Dice que Jesús tomó la bolsa del pan del centro, porque así era la tradición. Él tenía que tomar esa bolsa y Él la partió, los judíos, Él se las presentó a ellos, y dice que estas bolsas tenían un simbolismo. Dice que una de las bolsas simbolizaba a Abraham, otra simbolizaba a Isaac y otra simbolizaba a Jacob. Y el Señor tomó la bolsa que simbolizaba a Isaac. ¿Y saben por qué tomó estas bolsas? Estaban representando, ahora los teólogos dicen que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, cuando Él toma el pan, Él está mostrando que Él es el hijo de una promesa que Dios que Dios nos dio a nosotros para remisión de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y Él está simbolizando aquí el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado por nuestros pecados. No es un símbolo del cuerpo de Cristo, hermanos, el pan. Y también en esa misma antigua tradición judía se dice que se ponían 4 copas ahí en la mesa de la Pascua. 3 copas también simbolizaban a Abraham, a Isaac y a Jacob, y estaban llenas de vino. Así estaban paradas, llenas de vino, pero una copa más estaba boca abajo. Cuando el Señor Jesús instituyó esta cena, y fue la última cena en ese tiempo para hablar de qué era lo que iba a pasar con Él, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados y que Él iba a padecer, Él volteó la copa que estaba boca abajo, la volteó y la llenaron. Y Él tomó esa copa, hermanos. Nadie desde la Pascua, nadie había tomado esa copa. Siempre cuando ellos celebraban la Pascua, había tres copas llenas, pero una boca abajo. Hasta que Jesús hizo esto, Él volteó entonces esa copa y la llenó. Y eso simboliza algo. En Juan 18:11, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Ahí en la segunda parte, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él se refería a esta copa. Esa copa tenía un simbolismo, era su muerte, hermanos, y derramar su sangre por nosotros, para que la Escritura entonces pudiera cumplirse, que Él era el Mesías. Esa copa la tomó, por eso la volteó, la tomó,
Y Él lo dijo aquí para una palabra profética: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Y Él bebió la copa? Sí la bebió. Cuando estuvo en el Getsemaní no dijo: Señor, si tú quieres que esta copa pase, que pase. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él sí quería, pero Él también tenía angustia en ese momento, hermanos. Pero cuando toma esa copa, entonces se está cumpliendo la palabra del Señor, una palabra profética, que el Señor le dio a beber una copa de un sacrificio que Él tenía que hacerlo. Él era el Cordero. Él estaba tomando el lugar del Cordero del Antiguo Testamento, pero Él traía una sola vez y para siempre, para que se cumpliera la palabra de Dios, una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces te entró el Señor? Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió en la cruz? Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces derramó su sangre? Una sola vez y para siempre, hermanos. La derramó desde que fue flagelado, pero en la cruz del Calvario Él derramó toda su sangre para que se cumpliera la palabra que Él es el Mesías prometido y nuestro Salvador. Esa sangre que Él derramó allá en la cruz nos ha venido a nosotros a dar vida y vida en abundancia. Que tu espíritu pueda entenderlo, que tu espíritu, hermano, pueda saber que tú tienes una esperanza viva si tú entregas tu corazón a Él, si tú decides seguirle. Es el tiempo que Dios está despertando a su iglesia. Hay tantas señales de las cuales se han estado hablando en este tiempo, pero es importante que nosotros pongamos atención. Nos quedemos callados un momento y escuchemos la voz de Cristo a través de su palabra, y que el sacrificio que Él hizo no fue cualquier sacrificio, fue un sacrificio de poder. ¿Y saben cómo se resume todo esto? En una sola palabra: amor. Amor. ¿Puedes decirle? Amor. Y es el amor de Dios hacia ti y hacia mí. El amor de Dios que no lo vamos a entender, pero fue todo un plan, todo un proceso que se cumple en Cristo Jesús. Y ese derramamiento de sangre que Él hizo solamente fue por amor a ti y por amor a mí. Ese amor sublime, ese amor bendito, ese amor que nos está dando una esperanza viva, para que el Señor, cuando Él dijo: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, también ustedes estén. Pero eso lo hizo por amor, hermanos. Entonces tenemos un mejor pacto ahora por causa de Jesús. Un pacto que no se destruye, un pacto que es eterno, un pacto que lo hizo Él por nosotros. ¿Cuánto valemos? Entonces, ¿cuánto vales, hermano? ¿Cuál es tu valor? ¿Puedes decirlo? La sangre de Cristo. Ese es el valor que tienes. La sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y hay algunos pasos posibles en un pacto de sangre, y esos nos favorecen a nosotros. Y uno de ellos es que Jesús intercambió vestiduras por el pecado. Vemos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecamos? Todos. ¿Tú has pecado? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vean ustedes por qué el Señor cambia vestiduras por cada uno de nosotros. Ahorita lo vamos a entender. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros, hermanos. Entonces ahí el Señor está cambiando sus vestiduras. Él se pone tu vestidura de pecado y Él te da una vestidura blancas, porque Él ya llevó tu pecado. Pero ¿qué necesitamos hacer? Reconocer que hemos pecado. Entonces, para que esa sangre preciosa de Cristo pueda tener ese poder en nosotros, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y Él hizo pecado por nosotros. Viene Él y cambia esa vestidura. Entonces Él toma la vestidura de pecado y a ti te da unas vestiduras blancas, vestiduras nuevas. Efesios 6:13-17. Él nos ha dado también algo más, nos da armas. Ya vamos a terminar.
nos da armas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Él te redime de pecado, te perdona, pues quita todo pecado, se olvida, si tú le entregas tu vida, tu corazón. Y no solamente eso, Él te ha dado armas para que tú puedas estar firme en los días difíciles. Te da escudo, te da toda una coraza, como dice la palabra. Aquí ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El Señor te ha dado tantas cosas para poder resistir en los días malos. Dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo se resiste en los días malos? Con armadura. ¿Cómo se resiste? Habiendo sido perdonados. ¿Cómo se resiste? Clamando que Cristo vive y que por su sangre nosotros hemos sido redimidos. ¿Cómo se resiste? Que a través de esta sangre Él nos ha hecho, nos ha perdonado y nos ha hecho hijos de Dios por su sangre derramada en la cruz, hermanos. Derramó su sangre para ratificar, aprobar el pacto, y el derramamiento de sangre es siempre necesario para que nosotros podamos tener vida. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y yo no sé si eso pueda tocar tu corazón, pero al saberte que Dios te ama de una manera tan maravillosa, tan extensa, no sé tú qué pienses, pero realmente el poder sentir al Señor en tu corazón y saber que ese amor es perpetuo y que ese amor es sublime y que ese amor te alcanza a ti, aún hayas hecho lo que hayas hecho. Este amor es para siempre y el Señor te sigue esperando con los brazos abiertos. Es como los papás, o más aún todavía. Estaba yo escuchando porque lo grabaron en las redes sociales, el testimonio de este joven de acá cerca, de un lugar cercano, el que tuvo tantas mujeres ahí que hizo cosas terribles. Habló con su madre y su mamá le dijo, hijo, te amo. Y este hombre le dijo, ¿cómo puedes amarme si soy un asesino? Y dijo, te amo. A los hijos se les ama, hermanos. A los hijos se les ama, aunque sea como sea. Pero no se puede ni siquiera comparar el amor que Dios tiene al que tiene un ser humano por alguien. El amor que Dios tiene es un amor que no entendemos, pero fue sujeto también ese amor a que Dios haya dicho, vamos, hijo, que tú derrames tu sangre por ellos, que se cumpla la ley en ti. Y el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente y se hizo hombre, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para morir por nosotros, hermanos. Para morir por ti, morir por mí. Y no importa la calidad de vida que hayas tenido, lo que hayas hecho, tus pensamientos, a Él no le importa esto. Él te ama a ti. No ama el pecado, pero te ama a ti. Y Él quiere que tú vengas y puedas reconciliarte con el Señor también. La sangre, entonces, podemos decir que la sangre es vida y que el Señor, la vida misma, la selló, este nuevo pacto, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Te limpia de toda culpa y somos perdonados. No sé, ¿tú has sentido alguna situación que te ha dolido y que te ha lastimado y que necesitas que Dios te limpie tu corazón y que te quite esas heridas que tú tienes? ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Alguna vez has tenido una situación en tu corazón? ¿O alguna vez has hecho tú algo hacia una persona que la lastimaste y no sé si has sentido dolor por lo que tú le hiciste a esa persona? En medio de todo esto, hermano, yo quiero decirte, ahí en la palabra dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Al Dios vivo. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más esa sangre, esa preciosa sangre, dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Jesús mismo se ofreció y Él no siendo pecado, no teniendo mancha, se ofreció, pero dice aquí, cuanto más esta sangre limpiará vuestras conciencias.
Esa sangre tiene poder para limpiar nuestra vida de todo aquello que haya ocurrido, de todo aquello que haya pasado. Él nos va a limpiar y no se va a acordar más. Dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Si tomas a Dios, levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. Tú ya fuiste limpiado de tus pecados. Pero dice aquí que esa sangre te limpiará de conciencia, tu conciencia, de obras muertas. ¿Para qué? Tiene un propósito. El que el Señor haya llegado a tu vida o haya llegado a la mía, hay un propósito. No solamente para que nos haya perdonado, hay un propósito más todavía. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Es una interrogante. Para que sirváis al Dios vivo. ¿Puedes poner el otro versículo, por favor? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? Vete al otro versículo ya. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cuando alguien muere y tiene bienes, bueno, los que son precavidos, ¿verdad? Dejan un testamento. Y esto se lo dejo a Juanito, esto se lo dejo a Lupita, esto se lo dejo para que no estén peleando, ¿verdad? Después, y aún así a veces. Pero dicen que cuando hay un testamento, hermanos, tiene que morir el testador para que esto pueda ocurrir. Antes no. Tiene que morir el testador. A veces fíjense que a veces es peligroso el poder decirle a los hijos, no siempre, ¿verdad? Pero poder decirle, mira mi hijo, cuando yo me muera, esto va a ser tuyo. Y cuando yo me muera, esto va a ser tuyo. Porque ya quieren que a veces los padres se mueran. Y hay una ilustración que le contaba a unos hermanos, y decía que una mujer, una señora grande, creo que se los dije, estaba ella muy enferma, y la tenían ahí, y no dejaban al niño que se acercara a ella. Le decían que no se acercara, y cuando ella se acercó, cuando el niño se acercó, vio que la abuelita estaba amarrada, y dijo, ay, mi abuelita. Y entonces él empezó a escuchar a la abuelita, y la abuelita le dijo, hijo, ayúdame, cámbiame todas las pastillas que están aquí, ponle otra cosa que no sean pastillas, porque la estaban envenenando, la hija y el yerno. La mujer el niño cuando llega, él la empezó a ayudar y le cambió todo, y la señora se empezó a aliviar, y luego la señora le dijo, dale una pastilla de estas para que se duerman. Y los papás se durmieron. Entonces la abuelita dijo, ahora llama a la policía. Llamó a la policía, llega la policía y les dice a estos hombres, a ver, ¿qué pasó, no? Y despertaron, y ya la abuelita los acusó de que la estaban matando. Y bueno, hubo alguna situación ahí, en el caso que murieron estos hombres, la mujer y el hombre murieron, y la abuelita le dijo al hijo, ay, gracias, hijo. Dice, gracias, porque por ti ahora yo estoy viva. Se fueron a otro lugar, pero todos, dice, y la abuelita, vivieron un poquito más, el niño creció un poco, y le dijo, mira hijo, cuando yo me muera todo esto va a ser tuyo. Dice, sí, yo escuché a mi mamá y a mi papá que decían que querían que te murieras para que todos ellos se quedaran con la herencia. Y dijo, no, mijo, pero ellos supieron también que yo te lo iba a dar a ti, por eso me estaban matando, pero cuando yo me muera, todo va a ser tuyo. ¿Y saben lo que dijo el muchacho en su pensamiento? Dijo, no, lo que tú no sabes es que mañana te vas a caer de la escalera. Pero el testador es necesario que muera para que la herencia sea repartida. ¿Jesús murió? ¿Y cuál es su herencia? La vida eterna. ¿Cuál es la herencia del Señor? Vida eterna. Estar con Él, vivir con Él por toda la eternidad. La herencia del Señor son todas las promesas, son sí y amén. Todas las que ves en la palabra de Dios. Esa es herencia. El poder saber que tenemos vida, el querer saber que tenemos salud, el poder ver que podemos ser restaurados, es herencia. Pero el testador murió, pero hay algo maravilloso, que se levantó de entre los muertos. Él resucitó al tercer día y Él vive por los siglos de los siglos, pero Él derramó su sangre para darnos esta vida. Entonces, la maldición que había, hermanos, en el pecado, que era la muerte, Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo, este cuadro o este escenario fue muy fuerte. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, mire, había, como no se ha habido antes, una manifestación demoníaca muy fuerte, donde Satanás mismo estaba ahí presente, y muchas legiones de ángeles caídos estaban con Satanás y estaban mofándose.
estaban alegres y dijeron: ándale, ándale, ahora sí le estamos dando al Hijo de Dios. Y le estamos dando con todo. Cuando lo estaban golpeando y flagelando, los demonios se estaban alegrando y movían el corazón de los hombres para que los hombres lo hicieran con burla, con escarnio. Estaban alegres de que Jesús estuviera muriendo en la cruz. Cuando lo flagelaron, los demonios celebraban. Cuando fue derramada sangre desde que le pusieron la corona de espinas, cuando lo golpearon, había sangre, hermanos, y los demonios estaban celebrando. Más cuando fue crucificado y allí lo levantaron en el madero, los demonios estaban celebrando. Principalmente Satanás celebraba porque estaba acabando con el Hijo de Dios. Él así creía. Muere Jesús, no, hombre, ha de haber habido una exclamación en los demonios de victoria. Pero lo que ellos no sabían, que ahí en la cruz se estaba cumpliendo la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre hay transgresión. Pero todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra y derramar su preciosa sangre tenía un propósito específico: darnos vida y vida en abundancia. Cuando derrama su sangre, cuando muere Jesucristo, Jesús en la cruz, el enemigo entonces se alegró mucho. Pero lo que él no sabía es que en esa cruz Jesús lo estaba venciendo. En esa cruz Jesús venció al diablo y a todos sus ángeles caídos en la cruz del Calvario. Esa sangre fue propicia para derribar al enemigo. Cuando el Señor, después de esto, Jesús bajó al mismo infierno y estuvo ahí 3 días para poder ir. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Fue a pelear contra el mismo enemigo, le arrebató las llaves de la muerte, y Jesucristo resucitó al 3er día en victoria. En victoria. El enemigo tiene ya sus días contados, pero Jesús vive por los siglos de los siglos. Él nos perdona nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder, y tiene poder para echar fuera demonios, hermanos. Tiene poder para que si tú te levantas en el Señor y tú tienes una comunión en Él, tienes que creerlo. Él tiene poder y Él te da esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera todo demonio. Y cuando tú oras, los cielos son movidos a tu favor, y no tanto por lo que habla otra filosofía, sino por lo que Jesús hace, porque su sangre tiene poder.